Hi guys, this is Mr. Castillejos and I will be your professor for this subject on this month. Um, um, you know, this will be a bilingual class. We have bilingual classes, but in sometimes we're going to use just Spanish language for that you understand me some kind of logics that I'm going to teach you, okay, for this subject. So, what is about this subject and what is about this class? This class is about language and society. Why is that this? Okay, a new curriculum for compulsory education is being implemented in Mexico and in other countries at the moment, and it will imply a few important change in the teaching of the foreign language. One of them is related to the inclusion of a set content called language and society. In this subject, we try to justify the importance of this set of content as well as suggesting the way to approach it. Okay? So, now we are going to change to Spanish for know more about this subject. And we are going to start with the introduction. La cultura en su concepción más abstracta en general, abarca todos los aspectos de la vida humana y se expresa en la forma de pensar, actuar, sentir, etcétera, de todos nosotros los individuos, que integran un sistema social determinado y en el sello que tal sociedad imprime a sus actividades, logros y quehacer diario. Teniendo en cuenta, estimados maestrantes, que la lengua no es otra cosa que la expresión de la cultura de una sociedad desde el punto de vista de aprendizaje de una lengua extranjera, pues esta no debe de ser entendida como la transmisión de tópicos, caricaturas o estereotipos, porque estos en nada reflejan la realidad y el sustrato humano en el que la lengua se asienta. La interacción entre lengua y sociedad se manifiesta no solo dentro de la propia lengua y sus hablantes, sino también en los cambios que ésta sufre en contacto con otras culturas. A través de la lengua podemos averiguar las emociones, los pensamientos, las normas de conducta, las reglas de convivencia propias de una comunidad, además de analizar las causas de dichos comportamientos y potenciar los sentimientos de comprensión y tolerancia. Entonces, maestros, es evidente que la aportación de todo lo que esté contenido en esta materia, pues nunca han sido convenientemente valorados ni tampoco han constituido a esto que le podemos llamar la hermana pobre de lo que nunca ha sido la tradición de la enseñanza en el ámbito de México, de otros países en donde se enseña el inglés. Incluso podríamos decirlo que en todo el mundo. En algunos casos, pues la misión del profesor se limitaba o siempre se ha limitado a introducir de manera esporádica pequeñas informaciones en formas de comentarios más que enriquecer el contenido y promover la curiosidad del alumno. Los profesores, muchos profesores aún no hacen, solo reflejan opiniones, impresiones, cuando no anécdotas de que el profesor había adquirido o vivido en el Reino Unido o en los Estados Unidos, como hasta ahora, ¿no? Incluso ahora lo que nos ponen es que no es inglés es que no es nativo, no te puede enseñar bien el inglés o no es presencial. Estas cosas todavía siguen pasando. Pero, en realidad, no hemos tenido en la enseñanza del inglés una tradición de estudio acerca de la civilización y la cultura anglosajona, tal vez porque nunca hemos considerado a la lengua ni como un vehículo de expresión de la cultura de un pueblo, ni como expresión cultural de sí misma. Esta forma de pensar y actuar es aún defendida por muchos y podemos encontrar aquí a Michael Lewis que plantea el siguiente punto de vista. Lewis nos dice que I'm going to read this in I'm going to say this in Spanish. There is a temptation for many teachers to think that we got the way known about Britain should form part of the English lessons. Teachers should remember they are primarily teaching language, not culture. ¿Ok? Bueno, aquí esto nos dice Lewis. Pero
podemos entender que varios son los factores que han contribuido a mantener ese concepto incompleto de enseñanza de la lengua extranjera. A ver, el primero de ellos ha sido considerar la cultura como un conjunto de informaciones puntuales más o menos alejadas de la realidad del alumno. Pero lo que realmente importa es el análisis de los aspectos socioculturales de los países donde se habla la lengua, en cuanto dicho análisis llega a fomentar, pues obviamente un cambio de actitudes en el alumno y en muchos casos un vehículo para afianzar sus propias convicciones respetando las ajenas. Pero aquí viene un segundo factor, no menos importante, y es el considerar los aspectos socioculturales como elementos desligados de la lengua. Algunos estudiosos, fueron muchos, que de una manera u otra defendían la indisolubilidad de la lengua y la cultura o la sociedad, y este punto comenzó a considerarse con más profundidad desde la aparición del concepto competencias comunicativas de James, que abre un nuevo horizonte en la enseñanza de lenguas extranjeras, porque decía él que aprender una lengua no es simplemente aprender o dominar unas expresiones verbales, sino conocer las formas de conducta social y cultural que son. A fin de cuentas, James decía que son las que motivan y generan dichas formas verbales. Por ahí nos decía Gladstone que la lengua es el mejor aspecto para conocer la cultura de una sociedad. Y esto viene arrastrándose desde 1969, donde Gladstone nos decía, a culture and the language used by it are inseparable. Most of the cultural attitudes which a native speaker has built into him are reflected in speech pattern. Y no solo la lengua es producto de la cultura, sino que simultáneamente la cultura se conforma por el modo en que la lengua le permite expresarse. Para llegar al extremo de la fusión que existe entre ambas, recordemos que la literatura no es otra cosa que el uso elaborado de la lengua. La literatura es el ejemplo vivo de cultura de sociedad de un pueblo. Y es precisamente por todo lo que les he dicho, por lo que todavía muchos consideramos más expresivo y correcto el término utilizado como lengua y sociedad que otros términos que aún falta mucho por conocer y que yo estoy seguro que ustedes aprenderán de la mano de un servidor para poder estar al 100 en esta maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Hasta entonces, maestros.